Dale, bueno, muchas gracias a todos por venir. Bueno, el día de hoy quiero dividir el seminario en dos partes, ¿sí? Bueno, primero es la primera vez que doy un seminario acá en el IFE, así que si me ven un poco nerviosa, me perdonan. Lo voy a dividir en dos partes. La primera parte les quiero contar un poco sobre un trabajo que publiqué el año pasado y hace parte de uno de mis capítulos de la tesis. Y en una segunda parte les quiero contar en lo que estoy trabajando estos últimos meses. Son datos que todavía sigo analizando, que seguimos escribiendo. Y le quise poner este título al seminario de hoy: Avances en la ecofisiología de semillas de malezas en condiciones de inundación. Bueno, mi grupo de trabajo es Ariel Valverde, Gustavo y Federico Molar. Bueno, para poner un poco en contexto y un poco de introducción sobre las inundaciones y los humedales agrícolas, vemos en esta figura de la izquierda que nos muestra la magnitud de las inundaciones que fueron reportadas el año pasado en la provincia de Buenos Aires, donde aproximadamente 1 millón de hectáreas estuvieron en anegamiento. Y vemos acá el comportamiento en años normales a relativamente secos, donde vemos cuerpos de agua que se ubican, que están distribuidos a lo largo del paisaje. Bueno, los humedales agrícolas se caracterizan por tener una gran variabilidad en el régimen hidrológico, ¿sí? Entonces, como un mismo paisaje puede tener estos dos escenarios. En años húmedos se presentan superficies anegadas en los cuales se evita cultivar, y en años secos se aprovecha y se cultiva. ¿Sí? Entonces existe una gran variabilidad espacial y temporal en el régimen de inundación. Entonces el banco de semillas del suelo y las plántulas están sufriendo entre años este cambio de condiciones, o también incluso dentro de una misma estación de crecimiento. Entonces los niveles de agua lo que pueden funcionar es como, llamarlo así, como un filtro biológico que puede favorecer o limitar la emergencia de algunas especies. Entonces estos regímenes de inundación no me dicen solamente como dónde emergen, sino también cuándo pueden emerger y también qué especies se pueden reclutar exitosamente. Bueno, pero la emergencia de estas malezas no depende solamente de la presencia o de la ausencia de agua, también depende de factores fisiológicos de la semilla o de factores como el ciclo de dormición. Vemos acá que Echinocloa cruzgali, una maleza hidrófita, tiene el mismo comportamiento de una especie anual primavera-estival. Entonces acá nos empezamos a hacer varias preguntas, como por ejemplo estas inundaciones, cómo pueden afectar la salida de dormición primaria o la entrada en dormición secundaria. Cómo esta ventana de emergencia campo podría variar si se presenta una inundación, sí puede variar. Y vemos en la parte inferior, acá vemos el patrón temporal de emergencia de Echinocloa colonna en zona núcleo. Estos picos están relacionados a presencia de precipitaciones. Pero bueno, ¿qué pasa si se inunda o qué pasa si no se inunda? Estos patrones de emergencia, ¿cómo podrían variar? Y es muy importante porque estos tipos de figuras los utilizamos para hacer nuestra planificación de control de aplicaciones y control de malezas. Bueno, entonces nos planteamos el siguiente objetivo, que fue estudiar el efecto de los diferentes regímenes de inundación sobre el flujo de emergencia de plántulas de Echinocloa colonna. Y nos planteamos 3 hipótesis. La primera hipótesis fue que las inundaciones durante la estación de crecimiento promueven la emergencia de Echinocloa colonna. Para poner a prueba esta hipótesis hicimos el primer ensayo, el primer año, que fue inundaciones cortas o inundaciones largas en el periodo de emergencia. Y nos planteamos otra hipótesis, que fue que pulsos de inundación favorecen la emergencia de plántulas de malezas hidrófitas. Para poner a prueba esta hipótesis, en el segundo año de experimento lo que hicimos fue pulsos de inundación, que iban desde los 10 días a los 20 días por mes. Y una tercera hipótesis, que fue que las inundaciones invernales cortas o prolongadas
impactan sobre la posterior emergencia de plántulas. Entonces, al tercer año de experimento, lo que hicimos fue simular inundaciones cortas y largas en el invierno, simulando un poco lo que puede pasar en el invierno en un año húmedo, simulando como posiciones topográficas, ¿sí? Entonces, una inundación de un mes podría ser en una ubicación más alta y así hasta una inundación hasta 4 meses, que podría ser en un bajo. Bueno, ¿cómo fueron los materiales y métodos para estos ensayos? Lo que usamos fue mesocosmos de suelo agrícola, que lo sacamos de este bajo. Tenía una alta cobertura de capín, no tenía cultivo implantado, y todos los mesocosmos los trasladamos acá al campito y los inundamos en estas piletas. Y semanalmente iba tomando datos de emergencia. Y al final de los experimentos se tomaron también datos de biomasa aérea y de producción de semillas. Y bueno, como resultados del primer año, bueno, acá tenemos estas dos figuras. La primera es la emergencia acumulada durante todo el experimento, que fue de septiembre a febrero, y en esta tenemos las plántulas por metro cuadrado en los picos de emergencia. Entonces, ¿qué encontramos? Primero vimos que los datos se dividieron como en 3 grupos. Acá tenemos en la parte superior el tratamiento control, las inundaciones cortas se ubicaron en el medio, y en la parte inferior tenemos tenemos las inundaciones largas. Bueno, encontramos que hubo emergencia subacuática, y no es menor porque fueron aproximadamente 2.500 plántulas por metro cuadrado hasta noviembre, diciembre. Y el dato más importante que vimos fue que hubo una emergencia tardía en el verano en los tratamientos de inundación larga. Entonces, lo que hizo la inundación larga fue que se fue corriendo la emergencia. Entonces, la inundación dificultaría el control al extender el periodo de emergencia de Echinocloa colonna. El segundo resultado fue en producción de biomasa y producción de semillas. Encontramos que los tratamientos de inundación larga, o sea, de un drenaje tardío, tuvieron menos biomasa aérea, pero no encontramos diferencias en la producción de semillas con respecto a los otros tratamientos. Entonces, la alta plasticidad y naturaleza prolífica de Echinocloa colonna se evidenció en su capacidad de compensación en la producción de semillas en las cortes tardías. Y para el año 2 encontramos algo similar. Tenemos acá la inundación de 20 días y la inundación de 10 días y el control. Y lo que vimos fue que las inundaciones de 20 días también retrasó la emergencia en primavera y produjo picos tardíos. Y estos picos de emergencia están relacionados no tanto al periodo de inundación, sino al periodo de drenaje. ¿Sí? Cada vez que se drenaba el tratamiento, veíamos un nuevo pico de emergencia. Bueno, entonces los resultados revelaron que la emergencia de Echinocloa colonna en un escenario de inundaciones intermitentes ocurrió principalmente en condiciones de drenaje y no estuvo estrechamente ligada a los eventos de inundación posteriores. Y para el año 3, que era donde simulábamos las inundaciones en invierno, lo que hicieron las inundaciones de 4 meses en invierno fue que disminuyó la emergencia en primavera. Y con respecto a los datos de biomasa aérea y de semillas, es que por más que este tratamiento, que tiene menos emergencia, tuvieron plantas más grandes y por lo tanto mayor producción de semillas. Entonces, la inundación larga de invierno redundó en menos plántulas emergidas. Sin embargo, las plántulas establecidas fueron más grandes y compensaron la producción de semillas por metro cuadrado. Entonces, acá les quise mostrar en esta fotografía, estos son
tratamientos de control, inundaciones cortas, y estos dos de acá son las inundaciones largas. Entonces vemos que había menos plantas, pero de muchísimo mayor tamaño. Bueno, eso era como la primera parte que les quería contar. Ya en esta segunda parte, lo que estoy trabajando ahora lo estoy haciendo con la extensión de mi beca estos últimos meses. Y con lo que vimos en la primera parte, entonces, pueden los eventos hidrológicos modificar no solo el patrón estacional de emergencia, sino también donde terminan depositándose estas semillas dentro del paisaje. Entonces, para poner un poco también como introducción, lo que me resume este esquema es cómo se da la dispersión de los propágulos. Acá tenemos una planta que está pues liberando, dispersando sus semillas, hasta que llegan y encuentran un lugar seguro y se crean nuevos sitios colonizados. Pero bueno, esta dispersión tiene tres consecuencias. La primera es que se incrementaría el alcance geográfico, las malezas llegarían a más distancias y mucho más rápido hacia nuevos ambientes. También que se aumentaría la conectividad del flujo génico, esto podría ayudar a que haya mayor resistencia a herbicidas o que haya procesos de adaptación, y también se aumentaría la recolonización continua, ¿sí? Por más que hagamos control o que controlemos un lugar, la introducción continua de estos propágulos hace que haya más oportunidades de establecimiento y mejor persistencia en el tiempo. Y acá nos muestra cuatro de algunas vías de dispersión, que está el viento, el agua, animales y actividades humanas vinculadas al agro. Y en este momento nos vamos a centrar un poco en la dispersión por el agua, conocida como hidrocoria. Entonces, en conjunto, estos procesos incrementan el riesgo de invasión, dificultan el manejo de malezas y elevan los costos de control. Bueno, acá se comparó la distancia máxima de dispersión entre diferentes mecanismos de dispersión. Bueno, vemos que está en una escala logarítmica, porque estos mecanismos pueden ser muy variables, pueden ir desde centímetros, metros, hasta cientos y miles de kilómetros. En la parte superior vemos mecanismos naturales, como puede ser la dispersión balística por insectos, el viento, por animales. Vemos que la dispersión por animales, ya sea por adhesión o por ingesta, son los mecanismos que más dispersan las semillas. Y en la parte inferior vemos mecanismos que están vinculados más a labores humanas, donde tenemos el comercio de grano, la labranza, la cosecha, y también se incluyó acá la hidrocoria. Y el que se gana el premio mayor dispersión claramente es el comercio de granos, donde todos estos granos vienen o van contaminados con estas semillas de las malezas. Y la hidrocoria puede tener hasta un comportamiento muy similar a la anemocoria, la dispersión por el viento. Bueno, y acá les quería explicar un poco cómo es la dispersión por hidrocoria. ¿Sí? Vemos acá semillas que están flotando sobre la superficie del agua, se van desplazando por deriva, ya sea por corrientes de agua, por el viento. Algunas de estas semillas continúan flotando y siguen dispersándose, y otras llegan a sitios seguros. ¿Cuáles pueden ser los sitios seguros? Bueno, dependiendo de la especie, en el caso de Quinocloa colona o de Cruz Gali, pueden ser lugares anegados o inundados con un bajo nivel de inundación, pero hay otras semillas que también se pueden sedimentar. Y si es un lugar seguro, bueno, esta acá sí dependería un poco más de la especie o de la profundidad. Capaz un grano de una semilla de arroz maleza sí podría ser un lugar seguro, ya que es una semilla que puede germinar a mayor profundidad. Bueno, vemos que ellas están constantemente en el cultivo del arroz, que el pelo de agua puede ir 6, 7 centímetros. Entonces, dependiendo de la especie y de la profundidad, puede ser un lugar seguro.
Y acá les puse una foto sobre un ensayo que estamos haciendo ahorita en el invernáculo y vemos semillas de Cruz Gali que sí germinan a esta altura de inundación. Bueno, acá vemos un esquema, una representación de un arrozal, donde vemos los cuadros que están, ahí también hay presencia de arroz maleza y de quinocloa, vemos también las taipas que nos ayudan para controlar el nivel de inundación, vemos canales de irrigación, vemos canales de drenaje, que todo esto es un sistema que está muy expuesto y es muy fácil que se dé la dispersión por hidrocoria. Y bueno, vemos acá una foto de un cuadro enmalezado con Cruz Gali y arroz maleza. Esto dificulta un montón el control. Y vemos acá una fotografía en una cosecha. Acá hay agua, entonces se está realizando la cosecha del arroz con el arroz maleza. Y esto también, este canal me favorece a que haya más dispersión por hidrocoria. Y también que haya dificultades operativas, pérdidas de rendimiento y disminución en la calidad del cultivo. Entonces, comprender cómo se dispersan y dónde se acumulan estos propágulos resulta fundamental para desarrollar estrategias de manejo más eficientes y reducir la reinfestación de los lotes. Pero bueno, esto no solo pasa en arrozales, también pasa en cualquier campo bajo que tenga canales de drenaje y puedan llegar a otros campos. Acá tenemos una fotografía que acá había un cultivo de girasol, entonces se cosechó, no se hizo después ningún control de malezas y vemos que en esta inundación hay un montón de propágulos acá flotando. Entonces, nuestro objetivo fue identificar los rasgos que favorecen la flotabilidad de los propágulos y aumentan su capacidad de dispersión por el agua. Bueno, entonces en el rasgo que nos centramos fue en el rol que tienen las aristas para la dispersión. Bueno, vimos que el arroz maleza se revierte a un genotipo ancestral sin aristas, bueno, en comparación con el arroz comercial, que es una característica que la ha ido perdiendo con los procesos de domesticación. Entonces, ¿será que hay algún factor de selección que favorezca que que reaparezcan estas aristas en las poblaciones ferales de arroz? Ay, perdón, un comentario. Para el arroz maleza, ¿qué es el arroz maleza? El capim. Ah, se llama arroz maleza. Sí, bueno, yo le digo, sí. Arroz maleza es el arroz, como dice alguien ancestral. Cambia directamente la coloración y tiene aristas en comparación con el arroz comercial. Claro, acá evaluamos. Es orisa sativa, pero claro, el silvestre. Gracias, Ari. Entonces vemos, sabemos que en arroz, bueno, las aristas no cumplen un rol importante, un rol fotosintético importante. Entonces, ¿será que estas aristas tendrán un rol antigranivoría o ayudará a la dispersión por hidrocoria? Entonces, el primer experimento que hicimos fue, bueno, qué rasgos de la semilla favorecen la hidrocoria. Tenemos acá orisa sativa, el arroz maleza, y tenemos acá Echinocloa Cruz Gali, que se miró acá el porcentaje de diásporas flotando durante 14 días. Entonces teníamos granos con arista y granos sin aristas, y durante estos días se les fue midiendo cuántas semillas iban flotando. Entonces lo que vemos es que las aristas ya aumentan la flotabilidad de los propágulos en agua estancada. ¿Sí? Vemos que precipitan más rápido las semillas que no tenían aristas. Y acá que hicimos lo mismo, pero lo hicimos con agua en movimiento. ¿Sí? Queríamos ver si esta agua en movimiento de pronto ayudaba a romper la tensión superficial y hacer que precipitaran más rápido las semillas.
Y también se vio que cuando se estaban cosechando las semillas, en una misma planta había mucha variabilidad de longitud de aristas. Entonces queríamos también evaluar si este longitud de aristas podía también influir un poco en la dispersión. Entonces tenemos arroz maleza y tenemos equinocloa con diferente largo de arista. Y bueno, aquí encontramos que en arroz maleza, en agua como en movimiento, bueno, estas velocidades las simulamos con un agitador que iba desde 50 revoluciones por minuto hasta 125. Entonces vimos que en arroz maleza, claramente a la menor velocidad todos los granos se precipitaron, pero eso no lo vimos en Echinocloa cruzgali. Y no hubo diferencia en el largo de aristas. Bueno, quisimos hacer otra vez lo mismo, pero esta vez con las semillas previamente embebidas. Y vemos que en Echinocloa cruzgali, que en semillas secas, en los anteriores, perdón, que no les dijeran semillas secas, que no hubo precipitación, bueno, después previamente embebidas sí bajó el porcentaje de semillas flotando. Igual en arroz maleza. Y bueno, ¿cuál es el fenómeno físico que hace que las semillas floten? Bueno, claramente la tensión superficial, puse acá un ejemplo de una avispa flotando en el agua o de una aguja. Entonces la cohesión de las moléculas de agua lo que hace es que esta superficie se comporte como una membrana y favorezca la flotabilidad. Bueno, y entonces hasta el momento no tenemos una fotografía, como una imagen completa de cuál es en verdad el rol de las aristas en hidrocoria, ya que vimos anteriormente que cuando la semilla está seca, lo que hace es que toda la semilla está en contacto con el agua, pero a medida que va pasando el tiempo, como que esta arista se va embebiendo más rápido que la otra parte de la semilla y vemos que con los días empieza como a bajar la arista, se desestabilizan los granos y se precipitan, que fue lo que vimos en la primera imagen, de que a pasar los días estas semillas van perdiendo la flotabilidad. Y bueno, acá estos son unos datos que tomó Ariel para ver lo que midió acá fue la hidrofobicidad y tensión superficial de la semilla. Lo hizo con el método de una gota, poner una gota con una micropipeta encima de cada grano y medir el ángulo de contacto. Y bueno, ¿qué se encontró? Que en arroz maleza no hay una diferencia entre el ángulo de contacto y la flotabilidad, pero sí se encontró diferencia en Echinocloa cruzgali y en Echinocloa colonna. ¿Sí? A mayor ángulo de contacto aumentaba la flotabilidad. Y se compararon también semillas hidrófitas, semillas mesófitas, que no hubo diferencia con el ángulo. Acá se evaluaron, creo que sorgo de Alepo y ryegrass. Y no se encontraron granos hidrófilos ni superhidrófilos. O sea, los únicos que se encontraron fueron estos dos, superhidrófitos y hidrófobo. Y bueno, acá también se quiso ver entonces cuál era el papel que tienen las cubiertas. ¿Qué se hicieron? Semillas, otra vez, de arroz maleza y de Echinocloa cruzgali, unas semillas con aristas, otras semillas que se escarificaron y otras semillas que se les aplicó Twin 20, ¿sí? Lo que hace el Twin 20 es que rompe la tensión superficial. Bueno, que se vio que claramente los de Twin 20 desde el momento cero se precipitaron y las semillas que se escarificaron también perdieron su flotabilidad, porque bueno, las cubiertas tienen ceras o tienen, bueno, claro, que le ayuda a flotar. Entonces claro, al perderlas con la escarificación lo que hace es que se precipiten. Y acá tenemos las semillas con aristas. Y bueno, ya como conclusiones,
en la primera parte es que los datos sugieren que los propágulos de arroz maleza y de Quinocloa cruzgale se depositan en sitios con diferente gradiente hidrológico. Entonces, el hacer una planificación de estas malezas no necesitamos simplemente el régimen temporal de temperatura, sino que también estaría bueno incluir estos regímenes de inundación. Y los propágulos de arroz maleza se dispersan poco por el agua. Sí, vimos que son los granos que se precipitan mucho más rápido en comparación con el Quinocloa cruzgali, que sí flotan más y se pueden dispersar más por hidrocoria. Entonces así ya les permitiría aprovechar condiciones favorables de emergencia en los cuadros, por ejemplo, de arroz, donde hay suelo anegado o inundación poco profunda. Y bueno, acá son 3 mensajes que quise como resaltar o que quedaran del seminario. Y el primero es que, bueno, realizar control y monitoreo de emergencia tardía de malezas luego de las inundaciones, que aumentar esta conectividad por canales de drenaje en arrozales o en humedales agrícolas capaz no sea una buena idea o la mejor idea desde el punto de vista de manejo de malezas. Y bueno, que si existe alguna práctica que pueda favorecer la retención de estos propágulos. Y bueno, capaz hacer recintos de sedimentación de propágulos en canales de drenaje, ¿sí? Hacer que capaz el agua vaya un poco más rápido, que rompa la tensión superficial y todos estos propágulos se puedan precipitar. Y listo, eso era lo que les quería contar el día de hoy. Te muestro. En los dos, claro, después de que previamente embebidas, las semillas se precipitaron mucho más rápido. O sea, después de un tiempo, ya las semillas empiezan a beber y claramente o sea, ¿puede existir una diferencia en la tasa de inhibición entre los dos? No, entre los dos precipitaron igual después de ser embebidos, pero secos no. O sea, cuando la semilla está seca... Ok, lo pregunto de otra manera. ¿Puede existir una diferencia en la tasa de inhibición entre los dos que explique por qué en un caso se precipitan y en otro caso están rápido y en otro caso no? O sea, ¿por qué en Equinocloa sí se precipita cuando se embebe? Claro. Entiendo que los dos se precipitan cuando se embeben. Pero por uno de tus gráficos me pareció que las semillas de Quinocloa no embebidas flotaban. Flotaban, sí. Entonces, lo que me pregunto es si existe una diferencia de tasa de inhibición que explique por qué la diferencia en la capacidad de dispersión. O sea, que de pronto Equinocloa se puedan beber, se demore más en embeber. Exactamente. Pues no lo hemos medido ni... O sea, esta parte son datos que todavía estamos haciendo, pero no estamos midiendo, digamos, cuánto tiempo, si se embebe más rápido que el arroz maleza. Pero podría. ¿Podría ser la Sí, puede ser las cubiertas. ¿Más explicativa? Claro, puede ser las cubiertas. Arroz maleza es una semilla más grande, su cubierta es un poco más dura, entonces podría ir por ese lado. En los primeros experimentos, las semillas cuando tomaste los mesocosmos, ¿las semillas de Quinocloa existen o son las que vienen de... No, así tal cual estaba como el bloque de suelo, lo trajimos acá. O sea que en teoría uno podría ir al campo y hacer esas mismas observaciones y correlacionarlo con la... Claro. Sí, o sea, no hubo ningún disturbio, se tomó como el banco de suelo y se trabajó para inundarlo acá. ¿Alguna otra pregunta? Sí, O sea, muy bueno el seminario. Me quedó un resultado ahí medio de curiosidad de cuando vos haces la inundación que dura todo el invierno, las plantas
Claro, las que estuvieron drenadas hubo mucha emergencia que no alcanzaron a macollar. La inundación larga lo que hizo es que eran menos plantas, pero claro, alcanzaban a macollar como mucho más rápido y un montón de semillas en comparación con el drenado. Y eso en términos del manejo de esta maleza, es un periodo muy corto en el cual las plantas ya son muy grandes o les lleva tiempo. Pues imagino que mientras más tarde más problemas son. Claro, y es que fue en un periodo muy corto, porque se quitó la inundación en, no sé, noviembre, y ya los picos de emergencia tardío fueron en diciembre, enero e incluso hasta febrero. Entonces diciembre, enero, febrero alcanzaron a producir un montón de semillas. O sea, se corrió todo este patrón y un montón de semillas en época donde normalmente no se da. ¿Martín? Yo estoy un poco perdido en la segunda parte. El foco no está tanto como en la primera, en la cuestión del paisaje silvestre con áreas más profundas y áreas más levantadas. Entonces, que las inundaciones lo que hacen es aumentar la extensión, la superficie de esas áreas más bajas. En la segunda, te moves a cuestiones que tienen que ver con cultivos. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Perfecto. No tengo la menor idea de cómo es el cultivo. O no solo cultivos, sino lugares donde están así anegados y se hacen canales de drenaje y ahí favorece la dispersión. O sea, yo también lo quise enfocar más en cultivo de arroz, porque vimos también arroz maleza, pero, o sea, esto se puede dar en cualquier campo. Okay. Entonces, lo que me pierde un poco es, porque por ahí lo dijiste y se me escapó, es cómo va el ciclo de estas especies, de arroz maleza y de quinocroa, en relación a estos procesos de inundación. Tanto si fuera cultivo, no tengo ni idea de cuándo se inunda el cultivo de arroz, en relación a la fructificación y dispersión que tienen estas especies. ¿Se entiende? Más o menos. El cultivo o las malezas estas fructifican y dispersan. En septiembre. En septiembre. Y esos son momentos en donde hay propensión a que haya inundación. Sí, o en invierno en años húmedos. ¿Qué es eso? Y una foto de quinocroa, de cómo son los topazos de quinocroa, no tenemos. Sí, la de los... Pero estos son... Acá. Es muy cerca, no hay... No, de las semillas, las diásporas, no los topazos, las diásporas, para una me dijo, una me corrigió. Son las estructuras que... Bueno, este es arroz maleza. Claro, sí, ya esa la vi. Y este es equinocloa. Esos son muy parecidos. Okay. Sí, son mucho más pequeñas. Perfecto. Este es equinocloa y este es el arroz maleza. ¿Y has visto que para dispersión por hidrocoria se utiliza el concepto de carga alar, que se usa para la dispersión? ¿Concepto de qué, perdón? Carga alar, que se utiliza para la dispersión por viento. Por eso te lo pregunto, no sé si eso se utiliza o no. Yo trabajé en dispersión por viento y ahí, digamos, la forma de estimar la capacidad, la distancia, o cuánto es el tiempo que permanece flotando, no por cuestión del agua, sino por aire. Lo que determina eso es la carga alar. Es una relación entre el peso y la superficie de la diáspora. Entonces me preguntaba si habías visto ese concepto, lo habías visto aplicado a la dispersión por hidrocoria. La verdad no sabría responderte. Okay. Sí, honestamente no sé si también se aplica en este. No sé si Ari sabe que era pero... No el concepto de carga, pero sí está medido el peso específico, densidad, todo eso está medido. Hay datos de eso. No, yo no digo que ustedes, digamos, si la literatura para estimar, ¿qué se llama la bajabilidad? Digamos, esta cosa de que
se mueve, hay alguna medida que ponga en juego, que articule todas estas cosas que hacen a la caracterización de la diáspora, que es el peso, que es el área que tiene, cómo son esas aristas, etc. Era una curiosidad. Yo creo que no estaba demasiado claro, perdón que me interesa sus intervención de 20 segundos. Lo que no, en parte, es algo que Ariel está mirando en su tesis. Está mirando un montón de cosas y está buscando cuáles son las variables más explicativas de ese tiempo de flotabilidad que tiene. Se está buscando. Muy interesante. Claro, se está viendo como las aristas, como cuál es su composición de las aristas que puede hacer que se embeban más rápido que el resto del propágulo, que también puede hacer o que flote, las ceras, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias. Yo tenía una pregunta más de curiosidad. Estaba pensando en los filtros ambientales y en particular en el primer experimento en el que, si entendí bien, trajeron suelo del campo y le aplicaron distintos tratamientos de inundación. Sí. Una vez superado el filtro abiótico de inundación, ¿quedó en ese suelo algunas otras especies que no sean arroz maleza o equinoclea castaña? No, muy poco, solo esas dos, y si salía una que otra era muy raro. Pero era un campo que por eso trajimos los panes de ahí, porque había una colonización grande de quinocloa y solo... Ah, ok. Bueno, vimos en las fotografías que se ve como si fuera un césped de quinocloa.